Muy buenas Naturlovers, ¿qué tal estáis? Soy Marta Marsé, naturópata, nutricionista y comunicadora y la encargada de hablaros en este canal de salud y suplementos naturales. Muchas mujeres sufren en algún momento de su vida una infección por cándidas. Lo que quizá muchas no saben es que estos hongos forman parte de la microbiota natural de nuestro cuerpo y que por lo tanto debemos tratar la raíz de su sobrecrecimiento a nivel intestinal para poder prevenir y evitar la molesta candidiasis. Así que si quieres tratar tu candidiasis de forma natural, este vídeo es para ti. Y si quieres estar al día de todos los vídeos que colgamos cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Nuestra misión con este canal es promover la salud y el bienestar de todos vosotros. Las cándidas son un tipo de hongos que viven en nuestro organismo, principalmente en el intestino, como parte de nuestra microbiota, pero que también pueden habitar zonas como la vagina, la boca o la piel. Cuando éstas consiguen sobrecrecer y mutar a sus formas más agresivas, es cuando pueden dar sintomatología muy diversa. Si el sobrecrecimiento es en la vagina, tendremos los típicos síntomas de picor, escozor o flujo tipo yogur. Si sobrecrecen en la boca es cuando aparecen aftas o llagas dolorosas y de forma recurrente. En la piel pueden aparecer manchitas blancas y redondas. Y en el intestino pueden dar sintomatología muy diversa, como hinchazón, tránsito variable, indigestiones. Es decir, que estas amigas, cuando se hacen las dueñas y señoras de nuestro organismo, pueden generar bastantes síntomas. Vamos a por algunos consejos que nos ayudarán a mantenerlas a raya. La alimentación es clave en relación a la candidiasis. Para que las cándidas puedan adherirse a nuestra mucosa intestinal, necesitan un tipo de alimento muy concreto, el azúcar. Cuando consumimos alimentos muy ricos en azúcares, estas las aprovecharán para generar todos los mecanismos de adhesión a la mucosa, donde serán mucho más fuertes y podrán formar colonias más fácilmente. ¿Verdad que cuando tenemos cándidas de forma habitual muchas veces tenemos antojo de dulce? Son tus cándidas pidiendo comida. Te recomiendo que evites cualquier tipo de azúcar o edulcorante añadido. También alimentos procesados que tienen casi siempre grandes cantidades de azúcar, la fruta desecada, los zumos y el alcohol tampoco estarían recomendados. Una vez que ya no las estamos alimentando, podemos empezar a bajar su número, eliminándolas a través de antimicóticos naturales que no dañen el resto de microbiota intestinal. Si conseguimos bajar el número, será más fácil que tanto nuestra propia microbiota como el sistema inmune se hagan cargo de mantener las cándidas controladas. Un producto que me gusta mucho para eliminar cándidas es el Candisan de Suravitasan. Una de las estrategias que también puede usar la cándida para protegerse ante los ataques para eliminarlas es formar biofilms. Se trata de capas protectoras que las ayuda a sobrevivir más fácilmente. Es interesante que a la vez que tomamos remedios naturales para eliminarlas, nos encarguemos de los biofilms, tomando enzimas en ayunas. Por ejemplo, la bromelaína de Douglas. Para que se mantenga la estabilidad sin cándidas en nuestro organismo, necesitamos que éstas tengan competencia. Hay ciertas bacterias de nuestra microbiota que pueden impedir el crecimiento de la cándida compitiendo con ella por lugar y también generando sustancias que le dificultan la vida. En el Emma Florece encontramos una buena combinación de estas bacterias, además de otros componentes anticándidas, así que es un suplemento ideal en estos casos. Como mencionaba anteriormente, la cándida es más fuerte cuando se adhiere a la mucosa, así que después de haber tenido etapas de mucha candidiasis, es interesante que repares tu mucosa intestinal, ya que es probable que ésta se encuentre dañada por la acción de este hongo. Un remedio muy interesante para nutrir y reparar la mucosa, además de ayudar a nuestro sistema inmune, es la melena de león de Suravitasan. Finalmente, si tu problema con las cándidas es a nivel vaginal, no olvides cuidar esta zona, su ambiente microbiano y su pH. La utilización de jabones y geles altera el medio natural de la zona y facilita la proliferación de la cándida. Utilizar solo agua a nivel íntimo es la mejor solución. Espero que todos estos tips para la candidiasis te ayuden a prevenirla y evitarla. Recuerda que la cándida forma parte de nuestra microbiota, solo hay que evitar que se desmadre. Recordaros como siempre que si tomáis medicación o tenéis alguna patología, siempre preguntéis a vuestro médico de cabecera, médico especialista o profesional de la salud. Y si tienes alguna duda o sugerencia, escríbenos en los comentarios. Y aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, entra en naturitas.es para ver la mayor oferta online de productos y terapias naturales a los mejores precios. Nos vemos próximamente por este canal para compartir más información sobre salud y bienestar.
Hasta pronto.